Y yo sí invitaría al presidente a dedicarse a gobernar, cosa que realmente necesita el país, que necesitamos atender temas puntuales en este momento y que deje de estar en campaña política, porque con la credibilidad y la aceptación que tiene la administración gubernamental en este momento, lo que diga, en lugar de ayudar a su candidato, lo perjudica. Si se centraran en gobernar y en resolver los problemas del panameño, allí sí está la clave puntual para apoyar a su candidato. Pero lamentablemente, como eso no ha sucedido y no veo que vaya a suceder, y los múltiples escándalos que siguen saliendo, como el escándalo de la AIG, que es un escándalo altamente preocupante e indignante e insultante. Y ya está con nosotros la bellísima Sara Pineda, analista política, periodista, radiodifusora, empresaria. ¿Cómo estás, Sarais? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Feliz de poder estar aquí otro jueves contigo y con Diego y todas las personas que nos escuchan por Radio Ancon. ¿Estás desde la clandestinidad en algún punto del país? No, estoy en casa, estoy un poco convaleciente. De hecho, es el segundo día de la semana que he podido hacer radio, Wow. que sabes que es una de las cosas, bueno, o es de las cosas que más me fascina en la vida y me complace poder estar aquí. Así que no es que no estoy en la clandestinidad. Ok, ok, eso importa. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Oye, Sarais, bueno, vamos al grano, pues porque la cosa pinta caliente. Eh, bueno, ya vimos el preámbulo con la captura cinematográfica de David Ochi en Costa Rica. Y ahora ya vimos cómo pues ya se le acabó el tiempo a Ricardo Martinelli y llegó la casación. Em, Me pregunto qué sigue. Bueno, por ahí hay un tuit polémico que puse esta semana haciendo un comentario sobre la familia Ochi, en donde en este país ya no podemos opinar sin ser atacados, sin que se respete la opinión de cada quien. Eso yo lo entiendo, lo comprendo, es la era de la modernidad. Lo que yo no voy a ocultar, Guillermo, y tú sabes de la cuna de la que yo vengo, mis amigos son mis amigos y la gente querida siempre va a ser querida en las circunstancias en las que estén. Yo no puedo negar el cariño especial que le tenemos y que le tenía mi padre a los hermanos Ochi, esa amistad invaluable que siempre demostraron y esa lealtad que demostraron hacia mi padre y mi padre hacia la familia Ochi. Nosotros lo que pasa es que en este país somos de memoria corta y nos olvidamos de quiénes eran los Ochi antes de que toda esta guerra infernal contra un solo hombre de nombre Ricardo Martinelli iniciara en el gobierno de Juan Carlos Varela. Los Ochi era una familia de empresarios muy bien ponderados, recordemos, generadores de empleo. Las circunstancias en las que se encuentran David y Daniel Ochi el día de hoy, yo te voy a decir, al igual como lo digo con todas las personas en este país, si han incurrido en algún delito aquí o en cualquier país del mundo, que les caiga todo el peso de la ley, pero eso sí, en estricto derecho, cumpliéndose el debido proceso, cosa que en Panamá nosotros en distintos casos, no solamente los concernientes a los Ochi o a Ricardo Martinelli, sino a multiplicidad de casos, desde alto perfil hasta casos de los hijos de la cocinera, como se le dice, hemos visto que ahí no hay una justicia clara, que no hay un debido proceso, que no hay un respeto claro a las leyes de nuestra república y eso es preocupante y al pasar de los años se irá probando esas circunstancias en donde todos los términos judiciales han sido violentados. Aquí tenemos un gran sinnúmero de panameños que hoy están detenidos y reitero, no importa si son casos de alto perfil o si son casos de los hijos de la cocinera, aquí hay un gran número de panameños que hoy se encuentran detenidos, que no han sido enjuiciados, que están pagando dobles condenas, como le llamo yo, la condena de la espera de un juicio justo, de un debido proceso y la condena que tendrán que cumplir si son declarados culpables. Aquí hay un gran número de panameños que han sido apresados por muchos años y que luego son declarados inocentes. ¿Ya para qué? Si ya han pagado la condena más grande de su vida y es estar presos.
Entonces, en estas circunstancias, yo quiero reconocer públicamente, como lo hice en un tuit, mi cariño, mi respeto y mis consideraciones a la familia Ocho, en especial a don David y a don Daniel. Las circunstancias en las que ha sido encontrado don David en este momento son el resultado de, de a dónde lo ha llevado la justicia panameña, de a dónde lo ha llevado el sistema panameño, en donde lamentablemente mucha gente al sentir la desconfianza que se siente ante el sistema, han tenido que huir de su país, han tenido que ver cómo se defienden desde afuera, que es lamentable. Yo no justifico esto como tampoco justifico el sistema que tenemos hoy en nuestro país. Y reitero, si los hermanos Ochi son culpables, que les caiga todo el peso de la ley, pero en una justicia justa, en donde se cumple el debido proceso, se respeten las garantías constitucionales. Aquí recordemos, Guillermo, que primero te apresaban, luego te hacían un juicio mediático, que eso ha sido estudiado en sin número de países, España, Colombia, Chile, Perú, y me honro en ser la primera panameña de haberlo estudiado en un trabajo de grado en nuestro país, en donde primero te enjuiciaban mediáticamente y posteriormente te preguntaban si eras culpable o inocente. El día que en Panamá terminen los juicios mediáticos, lo que se conoce como juicios paralelos, estudiado, como te dije, en distintos países del mundo, en grandes universidades, no solamente en tesis de grado, sino también en trabajos doctorales importantes. En ese día, el sistema de justicia en Panamá empieza a cambiar, en donde primero se enteraba los medios, donde primero se enteraba Panamá de lo que iba a suceder con X o con Y persona en un medio de comunicación y luego por las autoridades judiciales. Eso es tráfico de influencia, eso es tráfico de información, eso es incurrir en esos juicios paralelos de los que te hablo y que reitero han sido estudiados a nivel mundial, no es algo que yo me estoy inventando. Podríamos incluso ahondar muchísimo en esos estudios tan profundos, pero la realidad es que han habido circunstancias, han habido largos 10 años en el que el sistema de justicia de nuestro país ha quedado realmente vilipendiado y entredicho ante las circunstancias que se han dado. No estoy defendiendo a los Ocho y reitero, si les cae todo el peso de la ley por ser culpables, tiene que caerle. No creo que nadie deba burlar la justicia en nuestro país, pero una justicia justa, una justicia clara. Y no solamente son los Ocho, es el tema de la mora judicial que existe en Panamá, de la que nadie quiere hablar, de la que nadie habla, la que nadie voltea a mirar, en donde se dan multiplicidad de acuerdos penales que ni siquiera vienen al caso y te puedo hablar temas como violaciones a niños. Aquí estamos haciendo acuerdos por declaración de culpabilidad cuando el código eso no lo contempla para ese tipo de delitos y una serie de otras cosas. El show montado en Costa Rica para David Tochi es un favor que le deben estar pagando a alguien en Panamá y hablemos las cosas muy claras como son, porque apresar a David Tochi por supuestos documentos falsos y por supuesto blanqueo de capitales como si fuera un gran narcotraficante, me parece la redada que le hicieron a Cholo Chorrillo en Costa Rica también. No sé si recordarás cuando lo apresaron, pero cuando hablamos de Cholo Chorrillo estamos hablando de un narcotraficante. Si nosotros vemos las circunstancias en las que se encontraba David Ochi, a juzgar por las imágenes que salieron en televisión, que salieron en Teletica, nos damos cuenta de que ni siquiera tenía ningún tipo de seguridad, ni protección, ni absolutamente nada. Entonces, ¿era necesario o estamos haciendo nuevamente un show mediático como se le hizo a Ricardo Martinelli y a distintas personas, a nuestro amigo, hermano, Fernando Correa, que lo sacaron en vivo del noticiero de Next TV en aquel momento para apresarlo y que se le hizo un juicio mediático perturbador y que luego salió inocente de todas estas circunstancias. El caso de Ricardo Martinelli, que presenta ya el día de ayer lo que es su casación para el caso New Business, la verdad es que yo soy sincera y como te lo dije en algún momento, Guillermo, yo no veo lamentablemente a Ricardo Martinelli corriendo y menos después de los hechos que hemos vivido
en los últimos en el último mes y medio, hechos de protestas, hechos patrióticos, en donde un porcentaje muy alto de esos hechos el gobierno nacional, desde su supuesta inteligencia, se la achacan a Ricardo Martinelli, y eso es preocupante, y lo vimos también en por algunos periodistas en redes sociales hacer afirmaciones claras y señalamientos contra Ricardo Martinelli. Hoy, 7 de diciembre, que es un día muy especial para Panamá y para las madres panameñas, te digo, Guillermo, que no veo a Ricardo Martinelli llegar a la contienda electoral, y lo reafirmo, lo dije algunos meses atrás, hoy lo vuelvo a reafirmar. Se pone un poco pareja la papeleta entre Ricardo Mulino, este caso Ricardo Mulino, y Martín Torrijos, con el escenario y las posibilidades de que Ricardo Lombana hubiese captado algo positivo en el último mes y medio de protestas, en donde quedó evidenciado también su falta de credibilidad y su falta también de honor al trabajo de un abogado como es Juan Ramón Sevillano, y el respeto al profesionalismo, como fue el hecho de sus declaraciones en un medio de comunicación diciendo que una abogada de Otro Camino Panamá era la que había logrado el fallo en la Corte Suprema de Justicia, cuando la única demanda contemplada por la Corte Suprema de Justicia fue la demanda de Juan Ramón Sevillano. Y esa falta al profesionalismo, esa falta a la lealtad, esa falta a la verdad, Guillermo, por Ricardo Lombana en un medio de comunicación, en un noticiero matutino, es un tema delicado, y es un tema que nosotros los panameños tenemos que ponderar. Si una persona es capaz de mentirte en un medio de comunicación de esa forma, con una verdad pública, reitero, con una verdad pública, es lamentable. ¿Y de qué sería capaz de llegar a la presidencia de la República? Yo creo que Ricardo Lombana le debe unas disculpas públicas a Juan Ramón Sevillano y a este país. Guillermo. Bueno, yo vi incluso a la abogada de la que hablas, que fue entrevistada por medios internacionales, o sea que supo canalizar su concepto de la realidad que quiso transmitir. O sea que al final del camino no es solo él, ¿ah? Tiene un equipo de gente dispuesta a darle ese tamiz a la verdad desde ya. Yo confirmo lo que tú dices. Si tú eres capaz de hacer No es cosas un así. tamiz a la verdad, Guillermo, es estar dispuesto a mentir. Ah, bueno, yo no quería decirlo así con palabras tan Es que tenemos que utilizar castizas. ese lenguaje sencillo Yo para que que quería el adornarlo un pueblo poquito. panameño lo Estamos en entienda. Navidad. Entonces quería adornarlo. Tú sabes, estamos en la época de los adornos. Vamos a la pausa y regresamos con Sara y Pineda aquí en la mañana en Compo Radio. Así que, pero sí quisiera conversar contigo sobre el resto de las candidaturas. Estábamos hablando de Martinelli y algo de Lombana. ¿Tú crees que con esta situación, primero me gustaría saber cuál es tu opinión de lo que puede pasar con José Raúl Mulino una vez no le toque de otra que asumir la candidatura de Ricardo Martinelli si es que se da el caso? Y lo segundo, recordemos también que parece que gran problema del PRD es Martín Torrijos, al punto de que el propio Laurentino Cortizo Cohen lo nombró en medio de la crisis en en una locución al país, utilizando una cadena nacional que ya no se hace obligatoria, pero es cadena nacional al final, para mandar un mensaje que al final tenía un trasfondo político y que aquí nadie dijo nada al respecto. O sea, la intromisión del Ejecutivo en el torneo electoral no fue obvia, fue lo siguiente. Y quedó ahí como un precedente de algo que se puede hacer de aquí en adelante. Entonces, eso. Y lo otro es si finalmente Rómulo Rux podrá capitalizar eh, este tema en RM, ¿no? Mira, Guillermo, vamos a empezar por la acción del presidente de la República, que en su momento no la mencionamos, producto de que habían temas mucho más relevantes e importantes que tratar. Y yo sí invitaría al presidente a dedicarse a gobernar, cosa que realmente necesita el país, que necesitamos atender temas puntuales en este momento, y que deje de estar en campaña política.
porque con la credibilidad y la aceptación que tiene la administración gubernamental en este momento, lo que diga, en lugar de ayudar a su candidato, lo perjudica. Si se centraran en gobernar y en resolver los problemas del panameño, allí sí está la clave puntual para apoyar a su candidato. Pero lamentablemente, como eso no ha sucedido y no veo que vaya a suceder, y los múltiples escándalos que siguen saliendo, como el escándalo de la AIG, que es un escándalo altamente preocupante e indignante e insultante, lamentablemente nosotros no veremos el repuntar del candidato José Gabriel Carrizo. No solamente hay que hacer un paseo por las imágenes que salen de las distintas reuniones públicas que ha tenido, en donde las caras de las personas que asisten son realmente deprimentes y preocupantes para un partido tan roncón como el Partido Revolucionario Democrático. En el caso de José Raúl Mulino, mira, yo creo que tenía más claro de lo que nosotros pensábamos, la situación en la que se encontraba, pero creo que en este momento, conociendo a José Raúl Mulino, lo poco que lo puedo conocer, lo que más le preocupa es las condiciones en las que se encuentra el país y la multiplicidad de temas que hay que atender en una agenda país tan convulsa como la que le espera al próximo presidente de la República. Ayer yo conversaba con un reconocido empresario y me decía cuál es la agenda del próximo presidente. Y yo le planteaba 4 temas puntuales: la caja de seguro social, el cierre de Minera Panamá, el aumento del ITBMS del que nadie está hablando, pero con las condiciones fiscales que Panamá se encuentra, con la baja en la reputación fiscal a nivel internacional. Y nos vamos a ver abocados a una reforma fiscal sí o sí, porque nosotros tenemos que hacerle frente a la situación económica de Panamá y sobre todo a la deuda externa que tenemos, porque nosotros no podemos caer en una deuda impagable. Eso sí es un riesgo importante. Y la credibilidad fiscal de Panamá está en este momento en entredicho, bajando sus calificaciones de riesgo, y nosotros tenemos que buscar la forma puntual para mejorar esta situación. Y cuando tú le digas a la gente que la expectativa de vida ha subido y por ende le tienes que subir la jubilación, por ende tienes que subir no solo la edad, sino las cuotas, y que tú le digas a la gente que tú tienes que subirle el ITBMS del 7 al 10%, y que tú le digas a la gente que tú vas a tener que abocarte a ver realmente cómo vas a cerrar Minera Panamá o cuál va a ser el riesgo país que tú vas a tomar. Y cuando tú le digas a la gente que nosotros tenemos que buscar una inversión de más de 600 mil millones de dólares para poder tratar el tema de los problemas de la cantidad de agua que estamos teniendo en este momento en Panamá, para darle agua al consumo humano y para darle agua a la principal empresa que tenemos como país, que es el Canal de Panamá, y que no sigamos perdiendo el tiempo. Mira, Guillermo, hay que sentarse. Quien se siente en la silla presidencial no solamente tiene que saber puntualmente qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer, porque está sentado en una bomba social de tiempo. El reloj al próximo presidente de Panamá desde el 1 de julio es un reloj de arena que se le volteará de inmediato, en donde tendrán que entrar a tomar decisiones rápidas, decisiones acertadas, con una amplia consulta al país. Y te digo una cosa, Guillermo, quien no sepa de administración pública y quiera ser presidente, mejor que se retire de la contienda. Y te voy a explicar por qué. Porque con estos 4 temas puntuales, y solo he mencionado 4, Panamá no merece ni necesita tener un presidente como el presidente de Chile, el presidente Boric, porque no tenemos tiempo para la curva de aprendizaje. Y eso nos reduce muchísimo la papeleta presidencial, Guillermo, y eso coloca a un entendimiento mayor, por ejemplo, a José Raúl Mulino de cómo abordar si llegase a ser presidente,
y coloca un Martín Torrijos que por supuesto tiene ya toda la experiencia, y así podríamos ir haciendo ciertos análisis importantes. A una Zulay Rodríguez la ponderaría un poco más de lo que ha sido ponderada en este momento. Ahora viene la capitalización política. Yo no creo que José Raúl Mulino pueda capitalizar el 100% de los votos de Ricardo Martinelli, pero sí creo que empareja la papeleta con un Martín Torrijos. Lamentablemente, te puedo decir que los demás candidatos han quedado bastante opacados en este momento, excepto Ricardo Lombana. Rómulo Rux, lamentablemente no lo veo capitalizando la pérdida de votos que ha tenido durante este mes y medio, producto de su cercanía a Minera Panamá y también producto de salir a negar su propio bufete. Todos sabemos que su bufete es Morgan y Morgan, y ha salido a decir en cadena nacional, en un noticiero de televisión, que él no tiene nada que ver con Morgan y Morgan, en una entrevista en la que él mismo se contradice, en donde lamentablemente su vicepresidente José Isabel Blandón está brillando en este momento como el estadista, como que podría llegar a ser, está brillando en este momento como el político que tiene una gran trayectoria y que no se le ve ese mismo brillo al candidato principal de la alianza de Cambio Democrático del Panameñismo. Yo creo que la vida y las circunstancias políticas a José Isabel Blandón le jugaron una mala pasada en donde los tiempos lo apretaron a tomar, lo obligaron a tomar una decisión puntual que hoy por hoy nos restó a un candidato que tiene gran conocimiento de la administración pública, que tiene la comunicación social con la gente y que se hubiese ponderado muchísimo en las circunstancias en las que vive el país. Reitero, esta es una vez sea rechazada la casación de Ricardo Martinelli, que no tengo la menor duda que va a ser rechazada, e inmediatamente la papeleta se unifica a un margen interesante. Hay que ver también, Guillermo, si el fallo, una vez sea rechazada la casación de Ricardo Martinelli, si el fallo de segunda instancia se va a cumplir de forma inmediata, lo que quiere decir que el expresidente y hoy candidato a la presidencia de la República tendría que ser conducido a un centro penitenciario de forma inmediata, que me imagino será el Renacer como fue anteriormente, y me pregunto si volveríamos a ver llamadas como las que vimos en la campaña pasada, como te habla Ricardo Martinelli desde el Renacer, en este caso obviamente para pedir su apoyo a Ricardo Mulino, a José Raúl Mulino, perdón, Guillermo. No, estaba pensando en el caso Y ahora, lo que me gustaría saber es si es posible, si desde tu punto de vista, claro, si José Raúl Mulino evidentemente no es el mismo con o sin Martinelli, pero si le dará o sea, le dará el tiempo para levantar la campaña. O sea, lo veo complicado. Y en este caso, eh, bueno, si Martín Torrijos podrá capitalizar eso, aunque me da la impresión de que son dos electorados diferentes. mira, Guillermo, son dos pensamientos distintos, mismo electorado. Lo que sí te digo una cosa es que los tiempos para José Raúl Mulino son mucho más positivos que los que tenía Rómulo Rux en las elecciones del 2019. Y la victimización contundente ya para Ricardo Martinelli, rechazándole la casación y apresándole de forma inmediata, porque hay que cumplir el fallo de la Corte Suprema, el fallo de segunda instancia del segundo tribunal, que queda en firme una vez rechazada la casación. Se puede solicitar una revisión de condena también una vez rechazada la casación, pero no le veo futuro a eso, porque es el mismo pleno de la Corte el que tendría que admitirlo o no, y ya sabemos que las circunstancias de Ricardo Martinelli no dan para ser admitido una revisión de condena tampoco, lo que le daría un margen más o menos de quizás 15, 20, 30 días, dependiendo los tiempos que se le apliquen a él.
Así que te digo una cosa, yo veo que los tiempos para José Raúl Mulino son mucho más positivos que para Rómulo Rux, y habría una posibilidad siempre y cuando, siempre y cuando José Raúl Mulino y su campaña, que es parte de lo que está haciendo Martín Torrijos desde que inició esta contienda, es explicarle al país lo que realmente necesita. Cuando Panamá, con los 4 temas puntuales que ya yo te he hablado, entienda el perfil que necesita el próximo presidente, allí entraremos en una discusión más profunda y allí entonces quedarán descartados varios de los candidatos que están hoy en la papeleta y entraremos en una disputa real, no de quién es más corrupto o no, no de quién es más transparente o no, no de la Agenda 2030, no, no, señores. Vamos a entrar en una disputa, en una discusión, perdón, real del abordaje de los temas nacionales. Aquí es muy fácil montarte en la tarima de la oposición contra el gobierno actual. Aquí es muy fácil pegarle hoy al candidato del gobierno actual, José Gabriel Carrizo. Aquí es muy fácil montarte en esa ola de la moda política que hemos visto en distintos países, y el principal país que lo hemos visto es Chile, y hoy tienen hoy tienen al presidente que tienen a Boric, un presidente que no ha podido gobernar realmente para Chile y que no ha sido la solución a los problemas que tanto aquejan a Chile. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero cuando nosotros entremos en temas profundos, Guillermo, como el tema de la reforma fiscal, vamos a vernos obligados a una reforma tributaria sí o sí, del 7% al 10%. Cuando entremos a abordar temas puntuales como el cierre de Minera Panamá, sin paños tibios como se está abordando en este momento. Cuando entremos a abordar el tema de la caja de seguro social, y cuando entremos a abordar el tema de la problemática del agua, nuestro principal recurso natural, que es quien le permite a nuestra principal empresa nacional, que es el Canal de Panamá, operar, entonces vamos a empezar a ver si realmente los candidatos están preparados o no para presidir este país. Un país que, reitero, no podemos entregárselo nuevamente a un presidente que no sepa qué hacer y que no tenga el carácter suficiente para dirigir esta nación. Hemos perdido 10 años, Guillermo, 10 años de nuestra vida republicana que no se nos devuelven y que lamentablemente el costo de estos 10 años perdidos lo pagamos todos los panameños con intereses, con altos intereses que no van a ser recompensados nunca en la vida republicana. Y yo invito a la sociedad a leer, y debemos buscar la forma de hacerlo aún más público, Guillermo, los informes emitidos por los organismos como Moody, por JP Morgan, y los invito a leerlos, en donde el tema principal, y aquí lo mencionamos cuando nos bajaron la calificación de riesgo, no es el cierre de Minera Panamá. El tema principal por el cual nos bajan las calificaciones de riesgo, que fueron antes de la explosión social que tuvimos en el mes de octubre y el mes de noviembre, es no tratar el tema de pensiones y jubilaciones de nuestro país, que se encuentra en un riesgo financiero abismal, en donde sus números están en rojo y nos encontramos al borde de la quiebra. Ese es el tema principal y que va a tener que abordar el próximo presidente. Allí las circunstancias cambian, allí la discusión política cambia, allí se acaba la politiquería y allí iniciamos, y allí es donde los panameños tenemos que iniciar a ver quién va a ser el próximo presidente. Eso solamente se hace y se lograría elevando la discusión política en Panamá
que yo creo que es un trabajo que ampliamente venimos haciendo nosotros aquí jueves tras jueves, Guillermo. Grace, sé que estás un poco comprometida con la salud y estás mejorando, gracias a Dios. Así que yo te diría que lo dejemos hasta acá. Y nada, nos vemos la otra semana, ¿te parece? Así es, Guillermo, si me permites, no quiero irme sin felicitar a todas las madres de nuestro país, a esas mujeres que hacen grande este país, que hacen un trabajo increíble para forjar mejores seres humanos. Por un solo ser humano positivo que le podamos entregar al mundo, ya estamos cambiando la historia. Y Guillermo, tampoco me puedo ir sin felicitar a Nicolás, quien me ha dado el mejor regalo del Día de las Madres, quien se despide de middle school o de secundaria, como se le conoce en el tema público, middle school en el sector privado, y le damos la bienvenida a high school el próximo martes en una ceremonia en su escuela. Y la verdad que no hay nada como eso. Invito a todas las madres a seguir trabajando en la dirección correcta para generar buenos seres humanos para el mundo, especialmente para nuestro país. Felicidades a todas esas mujeres que día a día hacen ese gran esfuerzo, que no solamente son profesionales, que no solamente son madres, que también son mujeres y amas de casa. Hoy por hoy en nuestro país, de nuestras universidades salen mayor número de profesionales mujeres, mujeres que también son madres, que también son trabajadoras y que también son unas grandes ciudadanas que nos ayudan a construir a Panamá. Feliz Día de las Madres a todas. Muchas gracias, Areis. Guillermo, gracias. Felicidades para ti y cuídate mucho. Hasta luego. Era Saray Pineda Hasta con luego, Guillermo. nosotros aquí en El Sillón de Ancón.